Saludos amigos televidentes, bienvenidos nueva vez a su programa Actualidad Preventiva. Hoy vamos a conversar con don Percio Maldonado, quien es el director general, presidente del periódico El Nuevo Diario y además presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios en la República Dominicana. Saludos don Percio, ¿cómo estás? Bueno, Andrés, el nombre de este programa te revela, ¿verdad? Sí, es preventivo. Preventivo. y dice que como menos cuesta la cosa cuando se previenen, ¿verdad? Así mismo es. Cuando se evita que ocurra. La prevención es mejor. Exacto. que en materia de seguridad, contadurías y esas cosas, ¿no? Así es. Mira de número. Bueno. Muy grato estar aquí. Gracias, contigo Percio. esta conversación. Te estimamos muchísimo hace mucho tiempo. Sabes que es mutuo ese cariño. Gracias. Percio, a mí me gustaría saber, y a los amigos televidentes, ¿qué es la Sociedad Dominicana de Diario? ¿Qué es primero? Bueno, la Sociedad Dominicana de Diario agrupa los 8 diarios nacionales de circulación nacional, entiéndase los periódicos, pero como sabes, esos periódicos son marcas que se expresan por redes sociales, por la web, canales de televisión digital, por ejemplo. Esos grupos, por ejemplo, que tienen por ejemplo, el Grupo Corripio, que tiene 4 de los 8 diarios nacionales, también tiene canales de televisión, que aunque los canales no son como parte de la sociedad desde el punto de vista operativo, pero sí son parte de los grupos en que operan estos medios. Otro grupo, por ejemplo, como el Caribe, tiene CDN, tiene radio, tiene canal de televisión. Nosotros tenemos canales digitales, tenemos podcast. Otros tienen radios también. Uh-huh. De manera que eso es la Sociedad Dominicana de Diario. La sociedad agrupa estos medios y se preocupa básicamente por los aspectos que atenten contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, preocupados por temas de respeto a la Constitución, de derechos fundamentales, y que lógicamente al afectarse esos derechos afectan la dinámica nuestra, y siempre estamos vigilantes nosotros con esto. En el caso de la sociedad también nos preocupamos por temas que puedan ser comunes a todos los medios y al final al país. Por ejemplo, después de la pandemia, que todos nos vimos en el apuro de tener que operar de manera apresurada de tecnología y tuvimos que incorporar nuevas formas de poder mantenernos vigentes en el momento en que el país y el mundo estaba cerrado, pues luego con UNESCO hicimos un programa especial en que impartimos 8 talleres para discutir la cobertura en situaciones de emergencia, es decir, cómo estar preparados para poder seguir informando, cumplir el rol de seguir informando a la sociedad dominicana dentro de situaciones de emergencia. Y obviamente la pandemia fue una emergencia, pero nos dimos cuenta que un huracán, un terremoto, un incendio puede ser una emergencia, claro, para cualquiera de los medios. Claro que sí. Es decir, que la pandemia no tiene que ser general, que afecta a todo el mundo, sino que un medio pueda verse afectado por una situación particular y que ese medio conozca el mecanismo. Y de hecho hemos dejado un texto, un protocolo, con una especie de manual en que periódicamente vamos a mantener vivo eso. Acabamos de hacerlo ahora, de nuevo, con la UNESCO. Hicimos un taller general ahora, refrescando todas estas medidas y también previniendo algo que se suma dentro de la digitalización, que es el tema de las informaciones falsas. Y entonces hemos estado trabajando de manera conjunta todo eso. El uso de la tecnología, que es algo común a todos. En este caso, cada medio es libre de fijar su posición editorial, es libre de manejar su economía, es decir, esa es una cosa que la Sociedad Dominicana de Diario no se mete, digamos, en las particularidades de cada medio, aunque sí le preocupa la sostenibilidad de los medios. Y por tanto, cosas que son comunes, la bregamos como, digamos, si hay que hablar de sostenibilidad y tenemos que hablar con el gobierno, vamos en conjunto, hablamos con el gobierno, hablamos de la necesidad
de ayudar a la transformación digital del país, porque yo creo que cuando hablamos de los medios hablamos de la democracia, hablamos de la libertad, hablamos de derechos humanos. Entonces, creo que hemos descubierto una buena manera de ser intereses particulares, individuales, pero darnos cuenta que somos más fuertes en la medida en que encontramos fórmulas en que podemos protegernos todos y protegemos la sociedad. Yo creo que siempre... Y así opera la sociedad. Sí, yo creo que siempre, Percio, hay una percepción de que los medios siempre están vigilantes frente a los gobiernos. O sea, y creo que debe ser así. Pero vigilantes también, Sí. porque a veces se cometen excesos de allá hacia acá. Y podemos hablar también de los medios, pero yo me recuerdo, y hablando de la pandemia, que en octubre del 2020 aproximadamente ustedes se reunieron con el presidente como sociedad de medios. Entonces, pues vimos que todos se reunieron ahí y tuvieron bastante tiempo en el Palacio reunidos con el presidente. En ese momento, bueno, pues imagino que estaban hablando de esos temas que tú acabas de decir, con lo que era la preparación frente a desastres. Sí. ¿Qué cosas más pudieron haber hablado? Y si había algún tipo de amenaza contra la prensa en ese momento en particular. Cuando creo que fue como en el 20, ¿te refieres? Octubre del 2020. No, cuando ese primer encuentro que hicimos con el presidente, hablamos de varios temas. Uno de ellos fue el tema de la objeción a la concentración de la publicidad, que se habló en ese momento. Y eso lo abordamos. Porque nosotros estábamos en desacuerdo y así se lo hicimos saber al presidente. Él muy gentilmente nos dio las explicaciones de lo que él estaba procurando. Negaron que quisieran concentrarla, pero tuvimos la oportunidad de poner muchos temas sobre la mesa. Incluso ahí surgieron una conversación interesante sobre la necesidad de ayudar a la transformación digital de los medios en el país. Ahí hablamos de la libertad de prensa, del tema de la libertad de expresión. En fin, yo creo que fue una buena conversación de arrancada para comenzar con el presidente, que además venía a encabezar un gobierno nuevo en una situación de pandemia terrible. Creo que los medios contribuimos mucho a sobrepasar, digamos, bien esa etapa. De hecho, la Sociedad Dominicana de Diario ayudó al gobierno pasado en una comisión para las licitaciones en situaciones para atender las emergencias. Ahí estuvo la Sociedad Dominicana de Diario, estuvo el Consejo de la empresa privada, estuvo la Iglesia Católica, estuvieron las MIPYMES, y ayudamos mucho al gobierno pasado en esa tarea. Sí, porque en temas de desastres sí. pues tiene que haber algunas flexibilidades normativas. Sí, vigilando incluso la transparencia de las compras, de las emergencias, ayudando a identificar facilidades para salvar vidas. Digamos, ayudamos en ese sentido. Hablando de concentración de publicidad, por ejemplo, del gobierno, yo recuerdo que en Puerto Rico una vez hubo un gobernador que quiso estrangular a un periódico, creo que era, no sé si se llamaba San Juan Post. En República Dominicana, en algunos momentos, en algunos gobiernos, ha pasado, porque quizás algún medio, sea escrito o televisivo, ha sido como muy contestatario frente al gobierno. ¿Ustedes han tenido alguna amenaza que sea importante para la sociedad de medios de diario en República Dominicana? Bueno, siempre me gusta decir que la lucha y la vigilancia de los medios frente al poder es interminable, es permanente. Okay. Porque el poder y la relación con los medios de comunicación, con los periodistas, el buen periodismo siempre está en conflicto de alguna manera con los gobiernos. Y sobre todo a veces los gobiernos, y lo digo a veces con pena porque creo que nosotros que venimos un poco del sector democrático del país, a veces encontramos más incomprensiones en gobiernos democráticos que en gobiernos conservadores. Sí. Porque los gobiernos conservadores usan mucho los medios para llegar, pero una vez llegan, entonces pretenden como una especie de periodismo de relaciones públicas y no le gusta que lo critiquen, se ponen guapos y te apoyo si lo critican. Y entonces yo creo que eso es un conflicto permanente, que uno tiene que llevarlo permanente.
Porque pienso que todo gobierno que aspira a la transparencia tiene que ser un aliado natural de los medios. Yo a veces he dicho, si yo fuera presidente, los documentos se los daría yo a la prensa para que me ayude. Claro. No, es decir, que no tendría que estar escarbando entre cosas. No, y decir la cosa antes de. Por ejemplo, que encontramos un contrato de un alquiler. Tú lo dices antes. Y yo creo que es mejor para la prensa. Sí, bueno, y a propósito del nombre de este programa, yo creo que hay cosas, hay muchas cosas que pasan que la prensa a veces las revela. Y tú dices, pero ¿y cómo pasan en un gobierno? No sé, uno dice, ¿cómo que no pasan por un sedazo que me dé la oportunidad de ponderar la conveniencia o no de eso? Es decir, y yo creo que el buen gobierno no puede tolerar que ningún interés esté por encima del interés general de la nación. Y en eso recuerdo una expresión una vez en la crisis bancaria, creo que fue 2003, en España, pero en España, no aquí. Antes del 2003. Antes de 2003, porque fue previo a la de nosotros. Sí, correcto. Yo recuerdo que en uno de esos arreglos, un empresario español dijo una expresión. Dijo, bueno, a veces lo que es bueno para mí no es bueno para España. ¿Ok? Correcto. De manera que yo creo que la nación siempre tiene que estar por encima de todos los intereses. Y pienso que no hay sociedad sin interés. Yo creo que quien gobierna tiene que entender que una sociedad es una madeja de intereses múltiples, intereses legítimos, válidos. Están los empresarios, están los industriales, están los agricultores, están las sociedades, están los trabajadores. Bueno, el éxito de un gobierno es cohesionar todos esos intereses y hacer que una nación avance hacia el progreso y avance en paz, avance en armonía. Claro. Las discusiones y las diferencias, las disidencias son propias de una democracia, ¿verdad? Lo importante es que tú canalices esas conversaciones que puedan encontrar entendimiento. Creo que la sociedad dominicana, y en estos días estuve en Argentina, y allá unos argentinos, bueno, que están muy angustiados por su situación económica, entonces destacaba la estabilidad y del asunto de República Dominicana, al saber que yo era dominicano. Yo le dije, pues mire, creo que la sociedad dominicana ha logrado ese estadio en base al diálogo. Yo creo que ha habido un proceso de diálogo aquí desde que iniciamos el proceso democrático, que a veces los mismos dominicanos no ponderamos del todo y los pasamos por alto, pero aquí hay figuras como Agripino Núñez Collado, la Iglesia Católica, el mismo don Alejandro Grullón en un momento fue un tipo muy interesante porque ayudaba a solucionar temas, a conciliar conflictos, no solo de carácter político, también de carácter laborales. Correcto. Yo recuerdo que en el conflicto que había con el Colegio de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diario que hoy presido, don Alejandro fue una pieza importante a través de Miguel Franjul para encontrar soluciones y de encontrar avenencia. Entonces, yo creo que eso ayuda a construir una cultura. En un momento en que la política era mucho más ríspida, Juan Bosch, Balaguer, Peña Gómez, pues se hacían muchísimos acuerdos y se solucionaron muchísimas situaciones políticas. Tanto. Yo creo, y a veces lo he dicho, esta es una democracia que ha comenzado a acumular un déficit de diálogo. En un momento en porque faltan los actores. En que la política, sí, pero tenemos actores. Y fíjate una cosa interesante. La República Dominicana tiene tres expresidentes vivos. Sí. Y un presidente actual, activo, con experiencia, porque ya el presidente va a su segundo mandato. Y son gente que todavía tienen fuerza. Sí. Incluso el presidente Hipólito Mejía, que es el mayor de ellos es un hombre que anda vivo por ahí, opinando, diciendo. Es un hombre con una gran experiencia, por ejemplo, en la parte agrícola del país, gobernó el país. Leonel Fernández es un intelectual, Danilo Medina es un hombre que gobernó 8 años, tiene una experiencia. Sin embargo, es extraño que esas 4 figuras no sean capaces de reunirse en una mesa y decir, señores, el tema haitiano. No se sientan. ¿Cómo vamos a abordar este tema? Sí. Que no es un tema de ninguno de ellos. ¿El país? Por ejemplo, los 3 han tenido que bregar con la situación haitiana. El actual presidente
tal vez el que peor suerte le ha tocado. Porque le ha tocado en un momento en que tiene un país sin cabeza. Exactamente. Como un fantasma que camina y tú no le ves la cabeza. Bueno, ¿y con quién voy a intercalar? Sí. Los otros tres bregaron con situación con Haití complicada. El mismo presidente Fernández le tocó el terremoto del 10, fue el primer presidente en llegar a Haití a dar auxilio, dio hasta una universidad, Sí. le regaló a Haití, le abrió las puertas a los temas de salud. Sin embargo, había un interlocutor, había un presidente con lo que se hablaba, lo que se podía decir. Pero le ha tocado 11 millones de personas, con un estado de violencia enorme, entonces con una migración enorme que está viniendo por las razones múltiples, y tú dices, pero no se han sentado a conversar para definir una política de Haití. El tema del turismo, el tema de la agricultura, el tema de la pandemia y lo que nos evidenció. ¿Cuál fue el gran déficit que nos puso sobre la mesa la pandemia? Las condiciones de vida en los barrios, las condiciones sociales, la ausencia de vivienda, la forma indigna con que la gente vive en los barrios. ¿Cómo la gente iba a comer? La incapacidad de las casas de alojar despierto a las personas que viven en ellas. Sí. Solo caben durmiendo. Sí, sí, sí. Desde que se despiertan, el espacio natural es la calle. Sí. Los muchachos tienen que irse a la calle. Para la calle. Entonces, pero no estamos trabajando eso con la seriedad que implica esa evidencia de la pandemia. Entonces yo creo que esta es una democracia y en esto los medios tenemos que ayudar en esa dirección. Bueno, yo creo que, mira, vamos a hacer una primera pausa, pero déjeme decirle algo con relación a lo de Haití. Recientemente se estaba celebrando aquí, como un comentario antes de la pausa, los 30 años de la Cumbre de las Américas. Bueno, exacto. Que fue en diciembre de 1994. Y en ese momento... Que se va a celebrar aquí. Se va a celebrar aquí ahora, el año que viene, ¿verdad? Entonces, estaba Clinton como presidente, estaba el presidente Clinton ahí en Punta Cana, hablando con el presidente y celebrando esto. Y Federer, interesante, acaba de decir que el presidente Abinader es que peor le ha tocado porque no tiene gobierno. No ha habido gobierno, ni siquiera esa comisión que está ahí, no es gobierno. Sí, sí. Pero cuando la Cumbre de las Américas, tampoco había gobierno. Oye, qué interesante. Hace 30 años, ¿por qué? El presidente era Jean-Bertrand Aristide, le habían dado un golpe de Estado. Eso fue cuando se hizo la... Aristide estaba en la cumbre, porque Clinton lo invitó, porque ellos estaban invadiendo Colestin, y estaban negociando de ver cómo él podía volver. Pero no había gobierno. Bueno, había un militar. Había un militar. Creo que estaba Cedras todavía. O el que sustituyó a Cedras, pero había una cabeza de gobierno. Sí, es así. Esta vez lo que hay es bandas. No, es verdad, tiene razón. Vamos a la pausa. Continuamos con don Percio Maldonado. El Banco Central de la República Dominicana reitera que son falsas las informaciones que circulan en las redes sociales sobre una nueva supuesta plataforma de inversión. La institución recuerda que todas sus disposiciones las hace de público conocimiento a través de su página web, sus redes sociales y los medios de prensa de circulación nacional. No te dejes engañar, protege tus datos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.